palabra con denuedo, Señor. Usa mis labios y mi lengua, Señor. Usa tu siervo, Señor, que no soy nada sin ti y no puedo hacer nada sin ti. En el nombre de Jesús. Amén. No hay nadie que ha luchado más y por más tiempo que uno que se llamaba Atanasio de Alejandría. Y tenemos un credo ecuménico llamado el credo de Atanasio, que les animo a que lo busquen en el internet o si tienen libros que son sobre credos. Hay credos universales. El credo del apóstol no fue escrito por un apóstol, pero son discípulos de los apóstoles que la iglesia universal en ese tiempo se reunió es como un resumen de lo que la Biblia enseña, que en la iglesia católica romana usaban credos, y esos credos no son malos, la iglesia históricamente ha luchado y con las escrituras para establecer como rails, ¿cómo se dice rails? Cuando uno va bowling, ¿Carriles? sí, y ponen esos para que no se vayan el gutter, lo que los niños usan. Eso es lo que es un credo. Históricamente, la iglesia ha usado estos credos para decir lo que confiesan, lo que creen. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios. Ese es un credo. Cuando uno dice, esto es lo que creo que dice la Biblia, usted está diciendo un credo. Y en inglés, the Apostles' Creed, hay el credo de Nicea. Este es el credo de Atanasio. Y él decía, en parte, es muy largo, pero agarré una parte que quiero usar. Y dice, quien quiera ser salvado, debe ante todo aferrarse a la fe. Y no quiero que me malinterpreten, la palabra católica significa universal. Búsquenlo en Google y les va a decir. Católica con C minúscula es universal. Eso es lo que significa. Romana, católica, romano y apostólico, esa es la iglesia católica con C mayúscula. Pero cuando la gente escribía antes y usan esa palabra significa universal. Dice, quien quiera ser salvado debe ante todo aferrarse a la fe universal católica. Quien no la guarde entera y inviolable, sin duda perecerá eternamente. Ahora bien, esta es la fe universal. Usa la palabra católica. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino. Este hombre de Dios, Atanasio, fue fiel a lo que dice y enseña la Biblia. ¿Quién era? Se llamaba Atanasio de Alejandría. Él vivía en 296 al 373 AD. Una figura clave en el cristianismo primitivo. Enfrentó importantes dificultades defendiendo la doctrina de la Trinidad, especialmente contra la controversia
ariana, no de la raza ariana, pero los testigos de Jehová provienen de esta rama de mal herejía. Tanto tiempo, no más que los testigos de Jehová han perfeccionado esa herejía. Y la herejía era de que Jesús es de menos substancia que el Padre. Y para una nota interesante, Arián fue bofeteado por el verdadero Santo Claus. Dice la historia, no sé, pero porque él se atrevió a insultar a Jesús, a decir que no era coigual o coeterno, que era una sustancia menos. Por eso los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue la primera creación, no es el eterno Dios. Él es una criatura de Dios. Y eso es herejía. Y por eso Santo Claus le bofeteó a la cara a Ario. Y él, Atanasio, desafiaba la divinidad de Cristo y la relación entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conocido como Atanasio contra Mundum en latín, que quiere decir Atanasio contra el mundo. Este hombre soportó el aislamiento, acusaciones falsas y peligro físico por sus convicciones. Atanasio enfrentó repetidos exilios 5 veces, totalizando alrededor de 17 años, debido a su postura inflexible. Es como si ICE vino y lo sacaron por 17 años, 5 veces, porque él no iba a comprometer la doctrina de la Trinidad. El emperador Constancio II, un simpatizante ariano, lo desterró varias veces, y el emperador Juliano, el apóstata, también lo tuvo como objetivo y nomás lo atacaban. La lucha de Atanasio fue una batalla de décadas contra el arianismo y las presiones políticas para mantener la doctrina trinitaria de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, iguales en divinidad y en esencia. A través de estos de escritos teológicos, liderazgo en concilios y resistencia durante los exilios, desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la comprensión ortodoxa o enseñanza sana o correcta de la Trinidad, a pesar de la feroz oposición tanto de fuerzas eclesiásticas como imperiales. Su legado perdura como una piedra angular de la teología cristiana. Y de esta doctrina tan importante y esencial, me gustaría hablarles esta mañana. Así para que cuando los testigos toquen, no le diga a su hijo, ¡hey, no estamos aquí! Mi hijo, porque yo le enseñé la Biblia, él con gusto, ellos corren, porque no pueden con él. Cuando alguien sabe la Biblia, decía un doctor, Walter Martin, que le referían, él tenía un show en el radio que se llamaba The Bible Answer Man.
el que tiene respuestas con la Biblia, él tenía un show en el radio y le llamaban y le hacían preguntas, y él escribió un libro que se llama El Reino de las Sectas, y él decía que un testigo de Jehová a un cristiano nominó en 60 segundos o menos, lo torcía como pretzel doctrinalmente. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová conocen su falsa doctrina muy bien. Y desafortunadamente nosotros como cristianos no estudiamos esta doctrina que es de suma importancia. Como dijo Atanasio, si alguien quiere ser salvo, tiene que aferrarse a esta doctrina. Si tienen sus Biblias, en el libro de Mateo 28, voy a leer desde el 18, yo sé que nomás tengo el versículo 19, pero dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no tenemos, danos. Lo que no somos, haznos. Por amor a tu Hijo. Amén. La doctrina de la Trinidad es el corazón de la fe cristiana. No es un concepto teológico seco, sino una verdad viva que revela quién es Dios y cómo se relaciona Dios con nosotros. Nuestro texto de hoy en Mateo 28:19 nos manda a bautizar en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, apuntando a la unidad y distinción dentro de Dios. La Trinidad es un misterio que no podemos comprender completamente, pero sin embargo es una verdad que debemos abrazar, ya que da forma a nuestra adoración, salvación y vida. Si toman notas, mi primer punto es el misterio de la Trinidad. Un Dios, tres personas. La Escritura enseña que hay un solo Dios. En Deuteronomio 6, dice la palabra de Dios, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Sin embargo, este único Dios existe eternamente en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente y completamente Dios, compartiendo la misma esencia divina. Sin embargo, no son tres dioses, sino uno. Hay personas que piensan que Dios por eso creó al hombre, que se sentía solo por estar solo por una eternidad y razonó, ¿por qué no invento al hombre? Creo al hombre. Pero los que piensen eso están muy equivocados, porque Dios existía en la eternidad pasada en una perfecta comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Miremos en las Sagradas Escrituras la evidencia bíblica. Y quiero ver en las Escrituras que nos enseñan que el Padre es Dios. En Juan 6:27, escuchen lo que Jesús dice. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Aquí Jesús está diciendo que el Padre es Dios y que lo envió para darles el alimento que lleva para la vida eterna. Y lo ha marcado con su sello. Y ese sello es el Espíritu Santo. El mismo sello que nos ha dado a nosotros. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Hijo es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. So, en el principio, él usa el mismo lenguaje que Moisés usó en Génesis 1. Cuando va para atrás, retrocede a la eternidad. En el principio ya estaba el Verbo. So, no fue creado como los testigos de Jehová, como los arianismos dicen. Él ya estaba. El Verbo ya estaba. Y el Verbo estaba con Dios. So, ahí está diciendo, hay una distinción entre el Verbo y Dios. Y el Verbo es Dios. Yo no lo puedo comprender totalmente, pero la Biblia está declarando de que el Verbo es distinto a Dios, pero sin embargo es Dios. En versículo 14 del Juan 1 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. So, el Hijo vino del Padre. El Padre envió al Hijo. Y aún el Hijo dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ellos ya existían en una comunión en la eternidad pasada. Ellos vivían en una armonía, en una triunidad. La Biblia, las Sagradas Escrituras nos enseñan en Hebreos 1:8, y el Padre está hablando acerca del Hijo, y dice en el versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios Padre dice de Dios Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre no le está hablando a alguien que es menos que Él. El Padre está diciendo al Hijo, tú eres Dios y tu trono, oh Dios, es el cetro de tu reino. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 3 y 4 dice, pero Pedro dijo, Ananías,
¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque las Escrituras declaran, contrario a lo que los testigos de Jehová enseñan, que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que es Dios. En estos pasajes bíblicos miramos claramente que las Escrituras explícitamente dicen de las personas de la deidad que son Dios. Para resumir, la Biblia enseña que hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4, enseña que hay un Dios verdadero revelado en tres personas distintas del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que uno tiene que saber, que hay un solo Dios, y la Biblia declara que son tres distintas personas, como vimos en las Escrituras. Y hay muchas más, pero no tengo horas, ¿verdad? Son distintos. En el bautismo de Jesús, el Padre habla, el Hijo es bautizado y el Espíritu desciende. En Mateo 3, 16 y 17 dice: después de ser bautizado Jesús, salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. En la Biblia, esta es la mejor ilustración para las tres personas verse en un escenario. Jesús es bautizado, sale del agua todavía mojado, y mira que los cielos se abren y viene una ave y se reposa sobre él, y al mismo tiempo una voz del cielo declara que este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. No puede ver mayor imagen de la Trinidad en las páginas de las Escrituras. Y hay gente que se llaman modalistas, muchas veces son apostólicos. Ellos creen que nomás es un Dios y una persona en ese Dios. Y se llaman modalistas porque actualmente ellos piensan que el Padre en el Antiguo Testamento tenía la máscara del Padre y luego se quitó esa, y cuando vino Jesús es el Nuevo Testamento, y ya es el papel. Es como un actor, y ahora está actuando como Jesús, y ya que después de que Jesús muere y resucita, ahora ya está en el papel del Espíritu Santo. Pero esto aquí, conforme a su doctrina, Jesús es un buen ventrílocuo. Porque es la única forma que pueden explicar
o él oye voces o split personality, pero no, eso no es lo que nos muestran las escrituras. En la Confesión de Westminster 2.3 afirma: en la unidad de la deidad hay tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Este es un misterio